Salmo 33. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dice la palabra del Señor que la alabanza es hermosa en aquellos que son íntegros de corazón. La alabanza es acepta delante de Dios en aquellos que tienen una vida alineada a la voluntad de Dios. La alabanza es aceptada y reconocida por Dios en aquellos que tienen un corazón a la voluntad perfecta de Dios. Yo puedo cantar muy bien, puedo tener una voz prácticamente angelical, pero si mi corazón no está acorde a la voluntad de Dios, mi propia alabanza se torna en abominable delante del Señor. Estas cosas es necesario enseñar. Aclamad al Señor con arpa, cantable con salterio y decacordio, cantable cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Dice, debemos alabar al Señor de una forma agradable a Él. Hacedlo bien, dice, no de una forma superficial, no con un corazón de doble ánimo, sino con un corazón perfecto para con Dios, limpio de pecado y de contaminación, y de todo aquello que entristece y contrista al Espíritu Santo. Porque recta es la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, debemos alabar a Dios en integridad y en verdad. Porque el Señor dice en su palabra que su palabra es recta. Eres muy recto. Así Él quiere que nosotros caminemos en esa rectitud. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel y toda obra que Él hace, Dios, es obra fiel. Por tanto, con fidelidad debemos alabar a Dios. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Teman delante del Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hay que temer a Dios. Hay que alabar a Dios y hay que temer a Dios. Porque Él, cuando declaró la palabra, para Él crear todas las cosas existentes, las que el hombre puede ver y las que no se pueden ver, cuando Él ordenó desde un principio y mandó y creó con su propia palabra, y todo lo que existe fue por su voluntad, entonces debemos y tenemos el deber de alabarle con rectitud. Dice que el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿De qué le vale al hombre resistir el brazo del Señor? ¿De qué le vale al hombre torcer el curso de su voluntad? ¿De qué le sirve o de qué le vale al hombre el rebelarse contra el Señor si su palabra dice que el consejo de Dios al final de cuentas va a permanecer? Si los pensamientos del Señor al final de cuentas se van a cumplir, ¿de qué sirve el rebelarse contra Dios y el tener un corazón torcido ante su presencia si la voluntad de Dios va a ser la que se ha de llevar adelante por siempre? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahvé, Yahvé el Señor, el pueblo que Él escogió para heredad suya. Desde los cielos miró Yahvé el Señor, vio todos los hijos de los hombres. Desde los cielos Dios vio a todos los habitantes de la tierra, al justo y al pecador. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Si Dios está atento a todas las obras de aún aquellos que son pecadores, injustos y profanos y perversos, ignoras que Él está atento
a tus propias obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hoy los ejércitos actuales no usan caballos, usan artefactos poderosos militares, como tanques de guerra y aviones de alta tecnología. Entonces, es en vano confiar en la tecnología armamentística de este mundo, porque todo esto es vanidad, dice el Señor. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Prestemos atención. En el versículo 18 dice que el ojo del Señor está sobre los que le temen. Prestemos atención. Sobre los que esperan en su misericordia, los que temen a Dios y esperan solamente en la misericordia de Dios. Estos que no hacen justicia por mano propia, estos que no hacen cosas que Dios nunca ordenó hacer. Los que esperan puramente en la misericordia de Dios, dice el Señor, sus ojos están sobre ellos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, los ojos del Señor están para los que esperan en la misericordia del Señor, porque dice en el próximo versículo, para librar sus almas de la muerte. Escuchen. Y para darles vida en tiempo de hambre. Dice el Señor que si nosotros esperamos en su misericordia por completo y aguardamos solamente en Él y tememos delante de su presencia, dice que el Señor nos va a librar en el día en que comiencen a ejecutar y sentencian a muerte a muchos de los elegidos. Y dice que en la más hambruna de todas las épocas, Él nos va a alimentar. Así lo dice el Señor. Así lo dice el Salmo 33. Lo dice el Señor. Porque la palabra de Dios es verdadera. Porque su palabra es genuina, auténtica y digna de ser creída. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es el Señor. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Faltará el producto del olivo, como dice el libro de Habacuc? Sí, faltará. No habrán vacas en los corrales, faltará el producto del campo, lo dice el profeta Habacuc. Pero dice que nosotros confiaremos en el Señor, Él nos abastecerá de lo alto, Él extenderá su brazo, porque escrito está que los leones van a clamar, van a rugir, van a tener hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán necesidad de ningún bien, porque así lo dice el Señor en su propia palabra. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Tremenda la palabra de Dios. Voy a reiterar, versículo 19. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La fe es necesaria para los días que vienen. Dice el Señor en su palabra, el justo por su fe vivirá. Y si yo retrocedo a esa fe que Dios me dio, mi alma se contristará. El justo por la fe vivirá. Este es un tiempo de que debemos vivir por medio de la fe y esperar en la plena misericordia de Dios y en la plena voluntad del Señor. Y no hacer cosas por nosotros mismos, según lo que dictamina nuestra mente, nuestro corazón, sino que primeramente obedecer a la palabra escritural bíblica, la cual es respaldada pura y únicamente por el Espíritu Santo. ¿Quién respalda la palabra escritural bíblica, la Biblia? ¿Quién la respalda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dueño y Señor de nuestro corazón por cuanto le hemos entregado nuestra alma. Y por tanto debemos obedecerle. Y por tanto esperar en la pura y gracia y misericordia y bondad y fidelidad de nuestro Dios Todopoderoso. Solamente la fe es la cual nos va a librar y nos va a salvar de lo que ha de venir. Solamente la fe en Jesucristo. No en artificios, no en fábulas, no en ideologías de hombres, no en fetiches, no en amuletos, sino la fe verdadera, auténtica, genuina, que viene del Padre, del Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, el cual nos dio el Espíritu Santo.
¿Tienes tú el Espíritu Santo? Y si tú no lo tienes, solamente tienes que clamar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, la promesa es, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don significa regalo, el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna. No tienes que hacer nada para merecer este regalo, sino creer en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, abrir tu corazón, renunciar al pecado, dejar de lado todo lo pecaminoso y entregarlo al Señor y reconocer que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y no volver a hacer lo malo, no volver a hacer aquello que a Dios no le agrada. Pero ¿cómo voy a hacer? Tú dirás, para luchar contra el pecado que me asedia, que me atrapa y me arrastra. Tienes que pedir socorro, tienes que pedir auxilio, tienes que llamar a aquel que es tu libertador. ¿Y quién es tu libertador? Jesucristo de Nazaret. Tienes que invocar su nombre. Estando tú en tu habitación, cerrada la puerta de tu habitación y tú en lo secreto, orar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Él te librará, Él te guardará, Él hará que tu corazón se fortalezca para que tú mismo digas no al pecado. Y si antes el pecado me dañaba y me hacía perder todo lo que yo tenía, a partir de ahora yo soy un hombre diferente. Estas palabras tú tienes que declarar delante de Dios, porque el pecado te arruina, el pecado te envejece, el pecado te deteriora de adentro para afuera. El pecado hace que pierdas todas las cosas, aún tus bienes materiales, tu propia familia, esposa e hijos. El pecado te aparta del Dios verdadero. El pecado te aleja del Espíritu Santo. El pecado hace que te encierres en ti mismo y te enredes en ti mismo para crear en el mundo espiritual una soga para que luego te termine matando. La paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Hoy muchos pastores no enseñan estas cosas y abrazan el pecado y caminan con el pecado. Y no corrigen al pueblo para que caminen en santidad, en obediencia ante la presencia del Todopoderoso Dios, porque estamos en los días en donde se manifestó ya la gran y plena apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Viene del verbo apostatar, rebelarse en contra de la fe. Cuando el Señor dice que nosotros debemos vivir por medio de la fe en Cristo Jesús, muchos se rebelan en contra de esa fe y no quieren sujetarse a la fe verdadera en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Volvamos al Señor en genuino y auténtico arrepentimiento, con un corazón quebrado y arrepentido delante de Dios, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no va a desperdiciar, Él no va a desacreditar, Él no va a rechazar. Un corazón que se arrepiente ante el Señor no será desechado por Dios. Jesús dijo, todo aquel que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Jesús, el que enseña verdad. Y el Espíritu Santo confirma las palabras de verdad.